adoramos, Señor. Del cielo y tierra, desde el principio nos amó. Formados a tu imagen, reflejamos su esplendor y su corazón lleno de bondad. En la cruz, a mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual. Que fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Su amor ha derramado, somos los hijos de Dios. Misericordia llama al débil y al infiel. Su corazón lleno de bondad clavó en la cruz, a mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Somos tus hijos, Padre. Cuando las mentiras lleguen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame
los hijos y las hijas de Dios. Y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual. Y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy y poder aprender juntos de la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar, así que gracias por conectarte con nosotros en donde quiera que estés, no importa si estás aquí en el área de Estados Unidos o en otros países. Qué bueno que puedes conectarte y mi deseo es que puedas estar conectado con otras personas a tu alrededor, que puedas estar desarrollando lo que es ese sentido de comunidad alrededor tuyo y poder aprender juntos de la palabra de Dios. Estamos en medio de una serie llamada Vencedores y el día de hoy para mí es un honor poder compartir este espacio y la palabra de Dios que yo sé va a ser de bendición a tu vida y la trae un amigo mío que es pastor de una iglesia en la ciudad de Atlanta, en los alrededores, en Nuevos Horizontes. Y yo sé que va a ser de bendición esta prédica y lo que Dios trae para ti a través de mi amigo Alex Cosío. Así que quiero que por favor me ayudes a darle una bienvenida y que prestes atención a lo que Dios tiene para ti el día de hoy a través de la vida de Alex. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Alex Cosío, ya me presentó el pastor Carlos y es un honor para mí poder compartir este día aquí en Eclesía. Y bueno, sabemos que la serie que están tomando es Vencedores y hoy voy a hablar acerca de saliendo de la apatía o venciendo la apatía. Y la historia de Israel, el pueblo de Israel, es una historia extraordinaria y porque fue un pueblo escogido por Dios y cualquier persona se pregunta, ¿pero por qué Dios escogió a ese pueblo? Bueno, la Biblia lo contesta en Deuteronomio 7:7 y dice que no porque haya sido el mejor de los pueblos, ni el más grande, ni el más inteligente, sino simplemente porque era el más pequeño y el más necesitado de los pueblos y porque Dios lo amó. Y eso es maravilloso porque nos habla a ti y a mí y a través del pueblo de Israel también Dios nos da grandes lecciones acerca de nosotros el día de hoy en el pleno siglo XXI. ¿Sabías que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos? Y por ejemplo en el libro de Romanos, en el libro de Hebreos, en el libro de Primera de Corintios, sobre todo el capítulo 10, la palabra de Dios nos dice que lo que le sucedió al pueblo de Israel le sucedió como ejemplo para nosotros, para que no hagamos como ellos hicieron. Y en la historia del pueblo de Israel hay una historia muy triste, porque nosotros vemos que cuando Dios los llevó a la tierra prometida y les prometió que ellos y les dijo que ellos iban a poder disfrutar de esa tierra, nos damos cuenta que ellos desobedecieron a Dios y finalmente fueron llevados cautivos. Voy a hablar un poquito acerca de ese cautiverio, pero déjame decirte algo también que es muy importante para ti y para mí en este día. Hace algunos años fui al doctor y yo llegué bien. Llegué sintiéndome sano, pero ¿qué hicieron? Bueno, me tomaron la presión arterial y entonces me dijeron que tenía la presión alta. Me sacaron sangre y me dijeron que tenía colesterol. Y luego me pusieron en la báscula y me dijeron que estaba sobrepesado, es decir, que estaba gordo. Entonces yo llegué bien y salí de ahí enfermo, como quien dice. Y lo que sucede es esto: cuando te toman los datos vitales, no es cómo tú te sientas, sino cómo resultas en los datos vitales, en este caso la presión, la sangre y esto, es cuando realmente se dan cuenta de cómo estás. Y cuando venimos a la palabra de Dios, la Biblia es como esos exámenes, nos deja ver, es como un CAT scan y nos examina en nuestra alma para decirnos cómo estamos. Y en este día quiero compartir en el libro de Nehemías algunos versos, y de hecho sería el capítulo 1 y 2, pero solamente vamos a leer algunos versos de este capítulo
para dar introducción al tema de venciendo la apatía o saliendo de la apatía. Y dice Nehemías capítulo 1, verso 1, dice, palabra de Nehemías, hijo de Asalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, Jehová de los cielos, fuerte y grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos, que esté ahora tu oído atento a mi oración. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este momento que podemos compartir tu palabra y pedimos, Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como te mencioné hace un momento, en la historia de Israel vemos que Israel falló en obedecer a Dios y fueron idólatras y se apartaron de Dios, y Dios a través del profeta Jeremías les dijo que vendría la invasión de Babilonia. Ellos no obedecieron, no se arrepintieron. Finalmente la ciudad de Jerusalén cayó, el templo fue destruido y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero Dios había, a través del profeta Jeremías, había dicho que iban a permanecer 70 años en Babilonia y después iban a reconstruir Jerusalén. Y lo más maravilloso es que 200 años antes de que eso sucediera, el profeta Isaías, inclusive por nombre, citó que Ciro iba a ser el que iba a hacer el edicto para reconstruir Jerusalén. Y como Dios es el que controla la historia, el que tiene la historia en sus manos, tal como la palabra de Dios lo anunció, así sucedió. Y en el año 536, Ciro, que es el rey de Persia, dijo, mandó un edicto a los judíos que quisiera regresar y reconstruir la ciudad de Jerusalén, lo pudiera hacer, y así entonces se levantó Zorobabel en el año 536 con 50,000 personas y regresaron a Jerusalén para edificar el templo. ¿Y qué sucedió? Cuando comenzaron a edificar el templo, tuvieron varias oposiciones y dejaron la misión. No la continuaron. Después vino más tarde el sacerdote Esdras con un segundo grupo para enseñar el libro de la ley, y también se dio cuenta de que muchos se habían casado con mujeres que no eran israelitas. Entonces él y los líderes decidieron que debían divorciarse de las mujeres israelitas y que no eran israelitas, de las incrédulas o de las paganas, y tenían que despedirlas juntamente con sus hijos. Y esto es algo impresionante, porque uno puede decir, pero ¿qué Dios es el que manda el divorcio? No, lo que está sucediendo ahí es que Dios está relatando lo que este grupo de líderes hicieron pensando que estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, si tú lees el libro de Malaquías, es justamente cuando Malaquías llega, y una de las reprensiones que hace el profeta Malaquías es que ha sido desleal a la mujer de tu pacto, porque Jehová, dice el libro de Malaquías, aborrece el divorcio. Malaquías viene y les dice, esto que hicieron no fue correcto. Entonces, otra de las cosas que sucede cuando Zorobabel y después Esdras están tratando de reconstruir la ciudad y el templo, hay mucha oposición y abandonan la misión. Pero entonces, ¿qué sucedió? Obviamente Jerusalén estaba en ruinas, la ciudad estaba en ruinas, lo que habían tratado de reconstruir lo habían vuelto a tirar, y entonces viene la historia de Nehemías. Nehemías está en Susa, la capital del reino de Persia, y escucha cuando vienen uno de sus hermanos, uno de los israelitas, y le pregunta cómo está Jerusalén, y él pensaba que iba a escuchar Zorobabel y Esdras han hecho una gran labor y los profetas han animado al pueblo. Sin embargo, dice, Jerusalén está en ruinas. Y déjame decirte, muchas veces nuestra vida está en ruinas. Nuestra vida personal con Dios está en ruinas, nuestro trabajo está en ruinas, nuestra familia está en ruinas y nuestra vida está en ruinas.
¿Cómo puedes salir de ahí? ¿Cómo puedes salir de una vida de apatía porque es lo que produce también todas estas cosas, toda esta ruina produce en nosotros apatía? ¿Cómo puedes salir de la apatía? Bueno, vamos a definir lo que es la apatía. ¿Qué es la apatía? Es una pérdida o disminución de la motivación en al menos 2 de 3 aspectos. Las conductas dirigidas hacia objetivos, es decir, cuando no tienes un propósito, cuando no sabes hacia dónde vas, cuando no puedes lograr y no sabes ni siquiera hacia dónde vas para lograr algo. En segundo lugar, la actividad de conocimiento, cuando no te interesa saber absolutamente nada, cuando no te interesa conocer, estudiar, cuando no quieres ni siquiera ver las noticias para saber cómo está el mundo. Y la tercera es cuando no hay expresión emocional, cuando llega un punto en tu vida que dices, a mí no me interesa, a mí no me importa. Y esto causa una alteración significativa en tu vida cotidiana, porque ya no tienes ganas de hacer algo, de lograr algo. Y mucha gente hemos luchado contra la apatía. Yo he tenido que luchar personalmente contra la apatía, pero aquí es donde aparece Nehemías. Aquí es donde Dios envía a Nehemías hacia un pueblo que estaba desanimado porque todo estaba en ruinas, porque todos sus esfuerzos habían habido oposición y entonces estaban completamente desanimados. Y entonces cuando Nehemías recibe las noticias de que las personas estaban en gran afrenta, de que las murallas estaban derribadas y que las puertas estaban quemadas, ahí es donde Nehemías comienza a orar a Dios. Y es más, como dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, su rostro se desmejoró, dejó de comer, ayunó, entró en un gran dolor, pero hizo algo impresionante, que es lo primero que nosotros, si quieres salir de la apatía, si quieres ver cómo Dios puede vencer la apatía, es lo que tenemos que hacer. ¿Te ha pasado a ti que alguna vez comienzas un proyecto con un propósito y y por cualquier razón, la que sea, no lo pudiste terminar? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste frustrado, enojado, deprimido, desanimado? ¿Cómo te sentiste? Tal vez el día de hoy así te sientes, desanimado, porque no ves avance en lo que estás haciendo. Acabo de platicar con una persona que me dijo, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, no entiendo. Parece ser que todo lo que quiero hacer, nada me sale bien. Eso es precisamente, ¿y qué sucede? Caes en esa apatía. Y ahí estaba el pueblo de Jerusalén, toda esta gente que había regresado con Zorobabel y con Esdras, pero que no habían logrado el propósito por el cual habían ido. Y estaba la ciudad en ruina y ellos estaban desanimados. Cuando tus emociones están en ruinas, cuando tu familia está en ruinas, cuando tus relaciones personales están en ruinas, es momento de hacer lo que Nehemías hizo. ¿Qué hizo Nehemías? Buscó a Dios con todo su corazón. Y la primera lección que quiero compartir contigo para salir y para vencer el desánimo y la apatía es en medio del desánimo y en medio de la apatía, busca a Dios con todo tu corazón. Porque leemos a partir del verso 4 en adelante que Nehemías comenzó a orar a Dios y comenzó a buscar a Dios con todo su corazón y se sentó y le dijo a Dios, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande, temible. Y escucha lo que dijo, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman. Nehemías sabía que Dios es un Dios que guarda sus promesas. Él guarda su pacto. Déjame recordarte, el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero decirte este día lo que la palabra de Dios dice. Dios va a cumplir su promesa y su pacto y su propósito en tu vida. Por su misericordia, Él no va a abandonar la obra de tus manos. Pero ¿qué tienes que hacer? Busca a Dios con todo tu corazón. Ora al Señor. Ahora, los seres humanos somos bien curiosos. Cuando yo comencé mi caminar con el Señor, un día me sentía mal espiritualmente.
Y entonces mi hermano vino y me dijo, vámonos a la iglesia. Y le dije, no, no voy a la iglesia. Me dijo, ¿por qué? Le digo, no, porque me siento mal. A veces hacemos cosas que no debemos hacer y sabemos que estamos en pecado y no queremos acercarnos a Dios. Y me dijo algo tremendo con la sabiduría que Dios le dio, y Él fue el que me llevó a conocer al Señor Jesucristo. Él fue el que me compartió al Señor. Me dijo, ¿cuándo es cuando tú vas al doctor? ¿Cuando te sientes bien o cuando estás enfermo? Y le dije, pues cuando estoy enfermo. Me dice, si ahorita te sientes mal, si ahorita estás en esta condición, es cuando más necesitas de Dios. Escucha, tal vez este día estás desanimado, tal vez este día estás en ruina, tal vez este día estás en apatía. Es cuando más necesitas a Dios. Búscale en oración. Lo primero que hizo Nehemías fue buscarlo en oración. Y cuando estás buscando a Dios, ahí es donde realmente conoces de su grandeza, de su fidelidad y de su misericordia. Ahí vas a encontrar a Dios, ahí vas a poder tener esa relación maravillosa. Él no te desecha, Él no te rechaza. Imagínate al apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo a las mujeres cuando resucitó, vayan y díganle a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tal vez había pensado que ya él no estaba, después de haberlo negado 3 veces, ya había perdido su oportunidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, yo tengo un propósito, Pedro, yo te necesito, yo te he llamado y quiero que ven. Y Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia antigua. No solamente búscalo en oración, búscalo en confesión. Si lees los versos 6 y 7 del capítulo 1 de Nehemías, Nehemías estaba en Susa. Y sin embargo, Nehemías dice, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Él confesó sus pecados. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que lamentaste, lloraste por tu pecado? Nehemías dijo que yo confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Y él dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Mira, es muy fácil cuando estamos en pecado culpar a todos los demás. Estoy en apatía, es culpa del pastor, es culpa de la iglesia, es culpa de esto, podemos culpar a todo mundo, pero la realidad es que tú estás en apatía porque nadie tiene el control de tus emociones, únicamente tú. Y si tú decides estar en apatía, no culpes a la iglesia, no culpes al pastor, no culpes a los líderes, es porque tú has decidido caer en ese estado y el enemigo se aprovecha de ese estado. Y lo que hace Nehemías es, dice, acuérdate de la palabra que diste. Nehemías conocía que Dios tenía promesas. Déjame decirte, Dios tiene promesas para ti. Te voy a decir cómo son las promesas de Dios. El otro día estaba buscando unos papeles que necesitaba y en mi escritorio tengo mi esposa dice que es un desorden, pero yo le digo que es un desorden ordenado. En medio de mi desorden, yo sé dónde está cada cosa. Entonces yo le he dicho, no me ordenes mi desorden que está ordenado. Y mientras estaba buscando esos papeles, de pronto me encontré un sobre que decía CBD, que es la Christian Bookstore Distributors, o sea, la compañía de distribuidores de libros cristianos, y tenía ahí un voucher por $500. Tengo $500 para comprar libros, Biblias, lo que quiera, tengo esos $500. Escucha, esos $500 hace 2 años que me los regalaron. Ahora, no los he cobrado. Escucha, tú tienes 3,000 promesas. Los que han hecho esa cuenta dicen que hay más de 3,000 promesas para los hijos de Dios. Y tú tienes esas 3,000 promesas. ¿Las has cobrado? Has buscado y has dicho, Señor, esta promesa es para mí. Te has apropiado de esa promesa, la has hecho tuya. Si no, va a ser como esos $500 que van a estar en el cajón y que nunca vas a cobrar. Así es que tú y yo tenemos esas promesas de Dios. Busca a Dios, habla con Él. Y después vemos otra cosa. En medio del desastre, Nehemías recordó las promesas de Dios, el poder que mostró a su pueblo y pidió que Dios se glorificara en medio de esa situación. ¿Y qué sucedió? Dios contestó la oración. Si tú recuerdas la historia de Nehemías, llegó el rey Artajerjes y
él vio a Nehemías y le dijo, ¿por qué está tu rostro demacrado? ¿Por qué estás tan desanimado? Y Nehemías sabía que ese era el momento que Dios le estaba dando. Y dice que oró rápidamente a Dios, Señor, dame sabiduría. Y le dijo, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad del sepulcro de mis padres está en ruinas y todo está caído? Y Artajerjes dice algo tremendo. El rey de Persia le dice, dime qué quieres. Escucha. Tú y yo tenemos un Dios maravilloso, un Padre que nos ama, que nos sienta en su regazo y nos pregunta, ¿qué quieres? Tú ya sabes qué quieres de Dios, qué necesitas de Dios en este día para salir del momento en donde estás. Bueno, Nehemías, después de haber orado, Dios le dio esa oportunidad. Busca a Dios en oración, busca sus promesas y entonces Dios te va a contestar. Y en este caso, Nehemías le dijo, te pido que yo pueda ir a Jerusalén y que la pueda reedificar. ¿Y sabes qué? La Biblia dice en Santiago 4:1 que no tenemos porque no pedimos. Y a veces no estamos viviendo en el potencial que Dios quiere porque no sabemos ni siquiera qué pedir. Y Santiago dice, y cuando pides, pides mal porque estás pidiendo para tus deleites. Pero cuando estás en oración a Dios, cuando estás buscando a Dios, Dios te va a poner en tu corazón lo que necesitas pedir. ¿Y qué hizo Nehemías? Le dijo, no solamente quiero ir, sino además dame madera, dame cartas para que pueda pasar libremente por todas partes y dame todo lo que necesito para reconstruir la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué sucedió? A través del rey de Persia, Dios le dio todo lo que necesitaba a Nehemías para ir y reconstruir las murallas. Pero escucha, ¿qué sucede? Después de que Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, siempre va a encontrar oposición. Y siempre que tú y yo queremos emprender algo, vamos a enfrentar oposición. El día de mi bautismo, invité a mis amigos a mi bautismo. Terminando el bautismo, me dijeron, te queremos invitar a cenar. Nos fuimos a cenar. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fuimos a una pizzería, yo pedí mi pizza, me pidieron una cerveza y me la pusieron enfrente de mí. Y así es el enemigo. El Señor Jesucristo, cuando Él se bautizó, dice que el Espíritu lo guió al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando tú quieras emprender algo para Dios, vas a enfrentar oposición. Pero escucha, Dios nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Y Él va a vencer la apatía, y Él va a vencer la oposición, y Él va a vencer lo que esté delante de ti, porque Él tiene promesas para ti. Ahora, lo que hizo Nehemías cuando llega a Jerusalén se montó en su mula y comenzó a caminar por toda la ciudad de Jerusalén. ¿Tú qué crees que estaba haciendo Nehemías cuando fue alrededor? Y eso que fue en la noche, dice que no fue durante el día para que no lo vieran, sino que fue en la noche. ¿Sabes lo que estaba haciendo Nehemías? Estaba evaluando qué era lo que se necesitaba hacer. Y comenzó a tomar nota, y aquí hay una puerta destruida, y aquí hay unas murallas, y aquí hay esto, y aquí hay eso. Y él traía todo lo que necesitaba. Al otro día se junta con los líderes del pueblo y dice, déjeme decirle lo que sucedió. Y les cuenta el testimonio de cómo Dios proveyó para reconstruir Jerusalén. ¿Y qué sucede? Escucha, esto es maravilloso, porque tal vez en tu casa hay ruinas, porque tal vez en tus relaciones hay ruinas, pero cuando tú tienes una visión de Dios y una misión de Dios y compartes lo que Dios está haciendo, la gente alrededor se anima contigo. ¿Por qué necesitamos venir a la iglesia? Porque la gente alrededor nos va a animar. Cuando estás solo, no puedes. Dios no nos hizo para estar solos. Él nos hizo para vivir en comunidad, para animarnos unos a otros a la misión que Él nos ha llamado. Así es que en segundo lugar, lo que tienes que hacer no solamente es en medio del desánimo buscar a Dios de todo corazón, sino que en medio de tus circunstancias, en medio de tu apatía, haz una evaluación profunda de lo que realmente necesitas. Haz una lista de lo que evaluaste. ¿Cuáles son las cosas que tú necesitas hacer? Hay algunas que necesitas hacer o que necesitas dejárselas a Dios. Hay veces que nos desanimamos porque nos preocupamos más de cosas que nosotros no tenemos control de ellas que por las cosas que sí tenemos control de ellas. Y es más,
los expertos en la psicología del comportamiento dicen que estamos más ocupados en las cosas que nosotros no tenemos control, que solamente creo que el 8% donde sí tenemos control es lo único que hacemos, y todo lo demás nos vivimos preocupados de cosas que no podemos hacer. Evalúa cuáles son las cosas que tú puedes hacer, cuáles son las cosas que Dios es el único que puede tener control de ellas. Tú no puedes cambiar a las personas, o sea que no te dediques a cambiar a los demás, dedícate a cambiarte a ti, a buscar a Dios. Haz una lista de lo que evaluaste. Además, escucha, Nehemías enfrentó gente difícil. Nehemías enfrentó enemigos. Nehemías no podía cambiar a esas personas, pero Nehemías sabía que Dios se encargaría de ellos. Así es que, ¿qué haces? No solamente es una lista de lo que necesitas, esa evaluación que necesitas, sino además anima a las personas que están a tu alrededor y dale gloria a Dios. Escucha, como dije hace un momento, no lo intentes solo porque te vas a agotar, te vas a desanimar, sino que trabaja en equipo. Nehemías ya había orado, Dios ya le había mostrado su favor, Dios le proveyó lo necesario, y ahora lo que hace Nehemías es simplemente comunicar lo que Dios quiere hacer. Nehemías buscó ayuda y contó cómo Dios le había mostrado su mano y cuál fue la respuesta del pueblo. Escucha la respuesta del pueblo en el verso 18. Me encanta lo que la palabra de Dios dice, creo que es el verso 2, 18. Les dice el capítulo 2, verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, escucha, esto es lo que va a suceder cuando tú tienes la visión, cuando tú tienes la misión, cuando has buscado a Dios en oración, cuando te has levantado de la ruina donde estás. Dice la palabra de Dios, y le dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Escucha, todo el pueblo se levantó y comenzaron a trabajar. Qué maravillosa manera de ver cómo Dios vence el desánimo por una persona que se da cuenta de su situación, busca a Dios, evalúa sus circunstancias, comparte la visión que Dios le da y la misión que tiene, y de pronto todo un pueblo se anima. Y esto es lo que sucede. Nehemías respondió con seguridad y dijo, el Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Qué maravillosa postura de este hombre, que salió de la ruina para buscar a Dios y ahora compartir la visión, y ahora todo un pueblo que estaba en desánimo, que estaba apático, de pronto se levantan para decir, vamos a hacer esto. Y las palabras de Nehemías, que es maravilloso, Dios nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Finalmente, para lograr la misión, toma acciones específicas. Y con esto vamos a terminar. Es muy importante que sepas lo que vas a hacer. Entonces tienes que tomar acciones específicas. ¿Cuáles son esas acciones específicas? Bueno, ponte metas. ¿Qué vas a hacer? Y hay una manera fácil de poder, o más bien comprensible, de cómo lograr las metas. Sé específico. Pon metas específicas, pon metas medibles, pon metas que se puedan lograr. Pon metas que sean relevantes y ponte un tiempo. Y si tú pones la palabra SMART, eso en inglés, puedes decir que sean specific, measurable, attainable, relevant and time bound. Escucha, Nehemías compartió la visión de restaurar las murallas, tenía todos los materiales, dio su testimonio y Dios proveyó todo lo que necesitaba. ¿Tienes que reedificar tu vida espiritual? Tienes que reedificar tu matrimonio, tienes que reedificar tus relaciones, tu ministerio. Busca a Dios, evalúa lo que tienes que hacer y toma acciones específicas. Y Dios va a vencer la apatía. Que el Señor te bendiga.